Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de Gestión Financiera Operativa. Para esta semana número 9 vamos a continuar con nuestro estudio de las herramientas financieras y la planeación, el cual tiene que ver con el análisis de los fondos, el análisis de flujo de efectivo y la planeación financiera. Un estado de flujo de fondos, también conocido como estado de fuentes y uso de fondos o estado de cambios en la posición financiera, es una ayuda valiosa para el gerente de finanzas o para un acreedor al evaluar los usos de los fondos por una empresa y determinar cómo financia esos usos la misma empresa. Además de estudiar flujos anteriores, el administrador financiero puede evaluar flujos futuros mediante un estado de fondos basado en los pronósticos. El estado de flujo de efectivo, vamos a revisarlo también, que va a proporcionar información bastante útil, pero se diferencia del estado de flujo de fondos por su forma conceptual y su forma práctica al momento de realizarlos o construirlos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, concentrémonos en el estado de flujo de fondos. El propósito de los estados de flujo de fondos y de efectivos básicamente es reportar los flujos que entran y salen de la empresa. Bien, ahora, por concepto, este estado de flujo de fondos, o también conocido como estado de fuentes y usos, nos permite a nosotros evaluar los usos de los fondos por una empresa y determinar cómo financia esos usos la empresa. Aquí el director de finanzas toma decisiones para asegurar que la empresa tenga suficientes fondos para cumplir con sus obligaciones financieras en las fechas establecidas, de tal forma que pueda aprovechar las oportunidades de inversión que aparezcan, ¿sí? Entonces, a manera de ayuda para el analista, quien está evaluando estas decisiones, necesita estudiar, necesita visualizar y necesita comprender el flujo de fondos de la empresa. ¿Ok? Si arreglamos el flujo de fondos de una compañía de manera sistemática, el analista puede determinar mejor si es que las decisiones tomadas dieron como resultado un flujo de fondos razonables o dieron como resultado flujos de fondos que fueran criticados o cuestionables y que necesitan una mayor inspección. Muy bien, entonces, un análisis de flujo de fondos en el que estos se definen estrictamente como efectivo no toma en cuenta las transacciones que no afectan directamente el efectivo, tal y como se los pongo en pantalla. ¿Y qué son estas transacciones? Bien, estas transacciones pueden ser muy importantes, muy cruciales para una evaluación completa del negocio. Ejemplos son las compras de fin de año o fin de periodo, que muchas veces suelen ser en un volumen bastante elevado, bastante grande, y también las ventas a crédito. Pues todas las empresas, para mantenerse en el negocio, tienen que aplicar políticas de crédito, y justamente en fines de periodo, especialmente fines de año, del año de explotación económica, es cuando más se disparan este tema de las ventas, especialmente las ventas a crédito. Ya nosotros hemos escuchado y hemos visto mucha publicidad en donde ciertos almacenes, por poner un ejemplo, de venta de bienes, dicen compra ahora y pague en febrero, pague en marzo, pague en abril, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están creando un escenario en el cual sus ventas a crédito se van a disparar a finales de periodo, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo que bien encaja en este concepto que estaba mencionando. Ahora, también hay muchas transacciones que no implican el efectivo, como por ejemplo la adquisición de una propiedad que no se la intercambia con dinero, sino que se la intercambia, digamos, con acciones o bonos que emite la empresa. Además, existe también la figura en que una propiedad se cambia o se intercambia por otra propiedad. Esto, y repito, son unos cuantos ejemplos de transacciones que no se reportarían en un estado
de flujos de efectivos. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver la importancia de este estado financiero. ¿Qué son usos y qué son fuentes? Bueno, primero, usos, podríamos decir que es en qué utilizamos de manera conceptual los recursos de la empresa. Ojo que digo recursos, no estoy diciendo en qué utilizamos el dinero, porque el dinero o efectivo es simplemente una cuenta más de los activos, ¿ok? Entonces, cuando digo usos, puede ser también uso del inventario, de todas aquellas activos que posee la empresa, ¿no? Activos y pasivos también que posee la empresa. Y también están las fuentes. Pero primero, ¿cómo establecemos qué son los usos de los fondos? Bien, para ayudarnos de manera sistemáticas, el uso de fondo es cualquier incremento, vean que lo voy a colocar ahí en pantalla, cualquier incremento en un activo, eso es un uso, o cualquier disminución o decremento en un elemento del pasivo o del capital de accionistas, ¿no? Y ahora, ¿qué son las fuentes? Las fuentes es de dónde provienen ese recurso, ese activo o pasivo de la empresa para poderle dar uso. Entonces, las fuentes en sí, ¿cómo se determinan? Aquí colocamos también una guía, una ayuda bastante sistemática que dice, cualquier disminución en un activo es considerado una fuente. Vean la diferencia entre el primer rubro del uso y el primer rubro de fuentes, o el primer punto, ¿sí? En el uso era el incremento de un activo, establece que es un uso de fondos, ¿no? Pero en las fuentes ya no es el incremento, sino la disminución. Cuando el activo disminuye, eso es una fuente. ¿Por qué? Porque estamos ocupando ese activo para utilizarlo en cualquier otra actividad. Es decir, por eso es que el activo va disminuyendo, porque está sirviendo de fuente para financiar o para poder utilizar o para poder adquirir algún otro activo, por lo tanto se le está dando un uso a un determinado rubro, a un determinado activo de la empresa, ¿ok? Además de la disminución del activo, también se considera una fuente cuando existe cualquier incremento en los pasivos, ¿correcto? Hasta allí, solamente como para establecer los conceptos. Ya vamos a hacer un ejercicio para comprender mejor estos conceptos. Aquí solamente rubros como ejemplo, puedo decir yo, una reducción en inventario. ¿Qué es un inventario? Es un activo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Sería un uso o sería una fuente? Lógicamente, si ya estamos viendo aquí los conceptos, vemos que como un activo sería una fuente de fondos, ¿sí? Ahora, el incremento de un préstamo a corto plazo es lo mismo, ¿sí? El incremento en las cuentas por cobrar, que también es un activo, ¿qué sería? Lógicamente sería un uso de fondos. Y una reducción en el capital de accionistas, ¿qué sería? Sería también un uso de fondos. Y es así como, utilizando esta pequeña regla, nos podemos dar cuenta y podemos crear o estructurar un estado de usos y fuentes. Pero veámoslos con mayor detalle con un ejemplo. Bien, aquí tenemos un estado de situación. Este estado de situación nos va a permitir ilustrar de mejor manera el concepto que habíamos analizado de usos y fuentes. Des en cuenta que tengo dos periodos, 2021, 2022, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Esos son los periodos que tengo y están las cuentas del estado de situación. En la parte superior los activos y en la parte inferior los pasivos. ¿Qué necesito determinar aquí? Necesito determinar según el incremento o la disminución cuáles son fuentes y cuáles son usos de fondos. Bien, entonces, para ayudarnos y para simplificar las reglas que había colocado en la lámina anterior, veamos el siguiente recurso que me permitirá recordar lo que constituye una fuente o un uso de fondos. Vamos a colocarlo aquí arriba en la parte superior para que no nos obstaculice el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer al estructurar el estado de usos y fuentes. Fíjese en ese pequeño cuadro que puse en la parte superior. Ese recuadro representa o está representado
con las letras de activos y pasivos. Déjenme encerrarles aquí. Vamos a encerrar las letras que significa activo y pasivo. Ahí está, en la parte superior, ahí están los activos y pasivos, ¿sí? Y también está representado por las fuentes de fondos. Y vean que la regla está justamente en ese recuadro, en ese recurso. Dice, si el activo disminuye, es una fuente. Si el pasivo aumenta, es una fuente. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy leyendo? El signo más y el signo menos me dice si aumenta o disminuye. Además, también allí me permite complementar este recurso las reglas o las características para diferenciar entre fuentes y usos. Ahora analicemos los usos. Vamos a encerrarlo con otro color. Ahí está, lo encierro con color rojo. Y en el renglón del uso me dice que cuando el activo aumenta es un uso y cuando el pasivo disminuye es un uso, ¿ok? De tal forma que ese recurso sí me va a poder a mí recordar cómo puedo establecer o qué es lo que realmente constituye una fuente de fondos o qué es lo que realmente constituye un uso de fondos. Es decir, en qué estoy utilizando los recursos de la empresa y de dónde provienen, es decir, la fuente, cuál es la fuente de esos recursos que estoy utilizando, que estoy dando uso, etcétera, ¿no? Bien, ahora apliquemos ese recuadro en el estado de situación que tenemos en pantalla y que fue colocado en primera imagen. Veamos ahora, analicemos el primer rubro, efectivo. En rasgos generales, en el 2021 había una cantidad de $175 y en el 2022, a la misma fecha, hay una cantidad de $178. ¿Qué estamos viendo? Pues simplemente y de manera muy sencilla se observa que aumentó del 2021 al 2022, aumentó un valor de $3, ¿ok? ¿El efectivo qué es? Es un activo. Si un activo aumenta, veamos, fijémonos en nuestro recuadro que está en la parte superior derecha. Dice, cuando el activo aumenta, significa que eso es un uso, le estamos dando uso al efectivo, ¿ok? Entonces, primero voy a identificar cuál es la dirección del cambio. Cuando digo dirección de cambio me refiero si aumenta o disminuye. Para esto déjenme colocar un complemento en cada una de las cuentas que vamos a analizar. Bien, ahí está. Dirección del cambio. Entonces, para la primera cuenta que estamos analizando, la del efectivo, me refiero, la que encerré con rojo, ya había mencionado que aumenta de 175 a 178, por lo tanto, el cambio que es positivo. Ahí está con el signo más. Bien, ahora, ¿qué me toca identificar? Si es una fuente de fondos o es un uso de fondos. Bien, aplico y puedo observar la regla que está en el recuadro superior derecho. Dice, activo aumenta es un uso. Ok, entonces vamos a colocar aquí otro complemento para poder estructurar este estado de usos y fuentes. Allí, listo, ahí lo colocamos. Entonces, miren, efectivamente, al aplicar la regla, nos damos cuenta que como el activo aumentó aquí lo veo en la dirección del cambio, que es positivo, y vamos a encerrarlo también para diferenciarlo de las otras cuentas y no confundir. Ahí está, ¿ya? Lo he encerrado también. Cambio de dirección positivo, es decir, que ese activo aumentó, por lo tanto, si veo la regla, es un uso. Estoy diciendo que el uso que se está dando es ¿en cuánto? En $3, ¿correcto? Correcto, bien. Hasta ahí entendido. Hagamos un ejemplo ahora ya no con un uso, sino con una fuente. Escojamos cualquiera, vamos a ver escojamos del pasivo ahora. La primera, aquí está, la encerramos, la voy a colocar con una línea verde para diferenciarla. Entonces dice, préstamos bancarios y pagarés. ¿Qué tenía en el 2021 nuestra empresa? Esta empresa tenía $356, pero en el 2022 tiene $448. ¿Qué significa? Que aumentó, ¿sí? ¿Aumentó qué cosa? Aumentó un pasivo. Enseguida me fijo en la regla y digo, a ver, pasivo cuando aumenta, ¿qué es? Es una fuente de fondos, ¿correcto? Entonces, en cuanto aumentó la fuente, lo que hago es simplemente la diferencia, ¿no? 448 menos 356 es igual a 92.
aquí está, señalo con el mismo color la dirección del cambio, es decir que el pasivo aumenta, me está diciendo el signo más que está aumentando, y como aumenta un pasivo significa que es una fuente y coloco el valor de ese aumento. ¿En cuánto aumentó? En $92, ¿ok? Y así identifico todas las demás cuentas, como están ahí en pantalla. Las que dice NA es porque no vamos a explicarlo ahorita, no vamos a estudiar aquí los cambios en los subtotales o en los componentes de activos fijos netos. Solamente a las que están colocados con la dirección del cambio y por supuesto los valores en el cambio de fuente o de uso. Bien, ahora una vez que ya hayamos determinado todos estos valores o cambios en la fuente o en el uso de los fondos, podemos estructurar fácilmente ya el estado de fuentes y usos. Vamos a colocar en la parte superior primero lo que son las fuentes. Entonces, observemos, están las fuentes, aumento de utilidades retenidas, $56, disminución de activos fijos netos, $8, etc. ¿no? Así va con cada una de las cuentas. Y luego en la parte inferior vamos a colocar los usos. Esto es una forma de presentación, ¿no? Ustedes los pueden colocar de manera horizontal, es decir, fuentes de un lado y al otro lado usos. O sea, esto es solamente una presentación por tema de espacio en pantalla, ¿correcto? Para poder aprovechar o darle mejor uso al espacio sin perder de vista de dónde vienen estos valores. Identificado ya las fuentes y los usos, a ver, vamos a ver para identificar con ustedes de dónde vienen los valores. Tengo que primero identificar que está cuadrado, debe cuadrar, ¿sí? Recuerden que estoy tomando los datos de un estado de situación y un estado de situación contablemente debe estar cuadrado, ¿sí? Es decir, todo lo que hay en los activos están en los pasivos y patrimonio, ¿sí? Entonces tengo como fuente $263 identificados y como uso también $263 identificados. Esa es una regla. Ustedes al determinar ya los valores y encontrar cuáles son fuentes y cuáles son usos, enseguida tienen que complementar su análisis observando y verificando que el proceso haya sido correcto con los totales. Esa es una forma, digamos, inequívoca de aplicar y que nos permite corregir cualquier error. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los valores? Vamos a tomar como ejemplo aquí las utilidades retenidas, que es la primera línea de la fuente, ahí está, $58, ¿correcto? Y ¿de dónde vienen los valores de los usos? Aquí también con la flecha amarilla estoy indicando los inventarios y es un valor de el cambio en positivo es de $94, ¿correcto? Bien, dicho esto, una vez que se calculan todas las fuentes y los usos, ya lo que se puede es arreglar en la forma que ustedes crean conveniente. Me refiero a si lo pueden colocar vertical o lo pueden hacer horizontal, con tal de que la visualización también les permita poder analizar de mejor manera. Continuemos. Estado contable de flujo de efectivo. Bien, aquí lo que tengo que resaltar para avanzar en el contenido es que el estado de flujos de efectivo es aquel que resume las percepciones y los pagos en efectivos de una empresa durante un periodo, ¿sí? ¿Cuál es su propósito entonces? Bueno, el propósito del estado de flujo de efectivo es reportar los flujos de entrada y salida de efectivo en una empresa durante un periodo tal y como lo he colocado allí en pantalla. Bien, ¿cómo se presentan estas actividades? Bueno, antes de la presentación, permítanme indicarle a ustedes que el estado de flujo de efectivo le permite o le ayuda al gerente financiero a evaluar o también a identificar varios aspectos. Vamos a nombrar 4. Primero, le da la capacidad o le permite evaluar la capacidad de una compañía para generar flujos de entrada de efectivos netos futuros a partir de las operaciones para pagar, ¿qué cosa? Sus deudas, sus intereses y sus dividendos. Segundo, le permite
identificar la necesidad de financiamiento externo de una compañía. Tercero, le permite evaluar las razones de las diferencias entre el ingreso neto y el flujo de efectivo neto observadas o vistas desde las actividades operativas, ¿sí? Aquí estamos entrando en la clasificación de las categorías, o con esa palabra, operativas. Y por último, podríamos mencionar también de que este estado de flujo de efectivo le permite identificar, o más bien le permite evaluar los efectos de invertir y financiar transacciones, ojo, con y sin efectivo. Bien, entonces, cada flujo de entrada o salida de una actividad se clasifica en 3 categorías. Primero, actividad operativa. Fíjense en que la actividad operativa tiene su flujo de entrada y su flujo de salidas. Flujo de entrada están de la venta de bienes y servicios y de rendimiento sobre préstamos. Son dos rubros que por lo generalmente siempre están en las actividades operativas. Y un flujo de salidas están para pagar a proveedores, para pagar a empleados, a los prestamistas, está para pagar los impuestos al Estado, para pagar a otros proveedores por otros gastos de operación. Entonces, ¿cómo explicaría estas actividades operativas? Pues bien, las actividades operativas, en una explicación más sencilla, es aquella que muestra el efecto de las transacciones no definidas como invertir o financiar actividades. Es decir, estos flujos de efectivos en general son los efectos en el efectivo de las transacciones que entran en la determinación del ingreso neto. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos elementos en los que no todos los usuarios de los estados ven como flujos de operación. ¿Cuáles son esos elementos? Los dividendos, los intereses recibidos o los intereses pagados. ¿Ok? Esa sería como la explicación de estas actividades operativas. La otra categoría en que se divide el flujo es o son las actividades de inversión. Igual que las actividades operativas tienen flujo de entrada y flujo de salida. Flujo de entrada, venta de activos, venta de deuda o capital, y flujo de salidas para adquirir activos o para comprar deuda. Entonces, ¿cómo se explicaría o cuál sería la explicación de estas actividades de inversión? Entonces, son aquellas que muestran el efecto de comprar y vender activos fijos y deuda o acciones de otras empresas, de otras compañías o de otras entidades. ¿Correcto? Y la tercera categoría son las actividades de financiamiento. Asimismo, flujo de entrada son de préstamos, son de la venta de acciones, y flujo de salida es para pagar las cantidades prestadas, ¿no? Las cantidades solicitadas en préstamo para readquirir acciones. Cuando se utiliza el término readquirir, significa que la empresa va nuevamente a tomar las acciones que tiene en el mercado, las va a comprar y van a pasar nuevamente a formar parte de la compañía del grupo accionista mayoritario. Bien, y para pagar dividendos a los accionistas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bien, estas actividades de financiamiento lo que hacen es mostrar el impacto de todas las transacciones en efectivo con accionistas y de las transacciones de solicitud de préstamos y de pago, ¿a quién? A los prestamistas. ¿Ok? Entonces, en definitiva, podríamos decir que un beneficio importante del estado de flujo de efectivo es que el usuario obtiene una imagen razonablemente detallada de las transacciones de operación, de inversión y de financiamiento, como les acabo de mostrar aquí en pantalla. Todas estas actividades de la empresa que implican efectivo, ojo con lo que estoy hablando, que implican efectivo. Entonces, este desglose que les he presentado en 3 partes del flujo de efectivo ayudan al usuario en la evaluación de las fortalezas y de las debilidades, las actuales y también las futuras o las potenciales de la compañía. Una generación interna fuerte de efectivo operativo con el tiempo se considera una señal positiva. Un flujo de efectivo operativo bajo, en cambio, debe dar una alerta a quien está analizando o al mismo administrador de la empresa para que verifique un crecimiento no sano en las cuentas por cobrar o tal vez en el inventario. ¿Ok? Pero de manera general, esto que hemos visto de los signos positivos o negativos, es decir, la dirección del cambio, especialmente el efectivo neto de una empresa, administrado por actividades de operación, de inversión y de financiamiento,
forman siempre un patrón que uno debe analizar, ¿sí? Y generalmente una empresa sana y que espera seguir creciendo en el mercado, siempre debe esperar qué cosa, ojo, de manera general, debe esperar tener primero un flujo de efectivo positivo de las actividades de operación, ¿sí? En la parte operacional, un flujo de efectivo que sea positivo. Cuando digo positivo, es restando los flujos de entrada y los flujos de salida. Su resultado debe esperar que sea positivo. Un flujo de efectivo negativo de las actividades de inversión, es decir, de la resta de los flujos de entrada y de flujo de salida de las actividades de inversión, se debe esperar que el flujo tenga un resultado negativo, ¿sí? Y por último, un flujo de efectivo, este puede ser positivo o negativo, ¿de qué? De las actividades financieras. ¿Por qué digo positivo o negativo? Bueno, porque estas siempre fluctúan o varían con el tiempo. A veces estoy más endeudado, a veces no estoy tan endeudado, eso va a depender siempre de las necesidades que tenga la empresa sobre inversiones que desee realizar, sobre ampliaciones que desee realizar, sobre la creación de nuevas líneas de producción, sobre la creación de nuevos sucursales para atacar a otros segmentos de mercado, etc. Entonces, por eso le coloco ahí en pantalla como el flujo en las actividades financieras pueden ser positiva o negativa, insisto, porque siempre están fluctuando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es de manera general. Planeación financiera. La planeación financiera se basa mucho en la planeación estratégica, porque de allí toma sus datos para saber cómo está la empresa, dónde quiere llegar y con qué estrategias va a llegar. ¿Sí? Analicemos esto un poquito a detalle, de manera muy superficial, porque lo que es la planeación estratégica tiene su propia explicación, así como el desarrollo de los pronósticos de los diferentes estados contables. Me refiero al estado de flujo de efectivo, al estado de resultados, al estado de situación. Eso se analiza con mayor profundidad en nuestra asignatura de presupuesto. Por ahora vamos a hablar de los lineamientos generales acerca de la planeación financiera, que es parte del desarrollo de este capítulo, en donde tiene mucha injerencia o tiene como base la planeación estratégica. ¿Por qué? Bueno, porque la estrategia del negocio es considerada la piedra angular de todas las actividades de la organización. ¿Con qué objeto? Con el objeto de alcanzar primeramente su objetivo fundamental como empresa, ¿sí? El ambiente de negocios en la actualidad sufre muchos cambios y los cambios son constantes en las condiciones de mercado. ¿Debido a qué? Bueno, especialmente debido a la globalización. Pueden haber muchas otras variables, de hecho las hay, pero la globalización es la que mayor efecto está surtiendo sobre las empresas, y la empresa debe tener bien en claro cuál es su razón de ser, su meta a alcanzar en el futuro y la manera en que se van a alcanzar esas metas. Entonces, el proceso de planeación estratégica es la primera herramienta principal que una empresa tiene que implantar para transformarse en una organización competitiva, porque a través de ella es posible determinar claramente a dónde quiere ir, de tal manera que a partir de dónde se encuentra pueda fijar ahora sí los caminos necesarios o las estrategias necesarias para lograr su misión. Esta planeación estratégica puede abordar muchas cuestiones, muchas interrogantes. Sin embargo, con ustedes vamos a analizar en este ámbito de la administración financiera estratégica, vamos a revisar 3 preguntas básicas. Digo básicas porque en cualquier literatura que hable sobre la planeación financiera o la planeación estratégica, siempre se mencionan. ¿Cuáles son estas? La primera es, ¿a dónde se desea que llegue la empresa? Esta es una de las preguntas importantes en el tema de la planeación estratégica. Bien, entonces aquí cada negocio debe tener un propósito. ¿A dónde se desea que llegue la empresa? Ese es el propósito. Entonces todos los miembros de la compañía deben comprender ese propósito. El plantear la misión es la manera de hacerlo.
A veces uno dice, nos enseñan en nuestra formación académica sobre crear misión, crear visión, pero ¿para qué me sirve eso? Ojo, esto es muy importante, porque plantear la misión, insisto, es la manera de que la compañía pueda tener un propósito. La misión que establece justamente eso, el propósito medular del negocio, en el que se definen tanto la meta de la compañía en el largo plazo como su filosofía. Exactamente eso, ¿sí? Entonces, la misión, ¿qué es? Es un enunciado, vamos a colocarlo aquí, donde si desea llegar a la empresa lo puede hacer mediante, y lo hace, de hecho, mediante la misión, la cual es un enunciado que refleja el objetivo principal de la empresa. Cuando digo un enunciado, me refiero a que es un proceso a través del cual se pretende establecer el objetivo fundamental que la va a guiar. Si la empresa o alguna organización cuenta con este enunciado, con esa misión, será más fácil lograr que todas las estrategias sean congruentes, sean afines con esa misión. Al detectar los valores y preferencias de los accionistas o que los accionistas desean transferir a la empresa e institucionalizarse. El establecimiento de la misión además nos permite fijar estrategias, que es lo que nos interesa a nosotros, que estén encaminadas a fundamentar la empresa. Pero, además de la misión, la empresa también debe sentar su visión. Vamos a escribirla aquí para no confundir porque suena muy similar. Listo, ahí está. Ahora me estoy refiriendo a la visión. ¿Qué es eso? Aquí la empresa debe establecer cómo se percibe en el futuro. De alguna manera, la visión representa la misión desde una perspectiva interna. Esto es, las condiciones con las que aspira a llegar la empresa, ojo, en el largo plazo. Bien. Pero además de la misión y de la visión, la empresa también responde a esa primera pregunta de a dónde se desea que llegue la empresa, estableciendo sus valores. Vamos a colocar aquí valores, correcto. En el proceso de planeación estratégica es indispensable que quede bien claro los valores sobre los cuales se cimienta o se basan todas las acciones y decisiones que llevan a cabo en la organización. Por lo tanto, los valores que son un conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales con los que la empresa debe operar. ¿Sí? Hasta ahí como un resumen de la primera pregunta en la planeación estratégica. La segunda pregunta, que es vital, que es muy importante, que ustedes la van a encontrar, insisto, en mucha literatura acerca de planeación financiera o planeación estratégica, es sobre dónde se encuentra actualmente la empresa. ¿Sí? Esta segunda pregunta del proceso de planeación estratégica implica conocer en qué terreno se encuentra la empresa en la actualidad. Solamente conociendo el entorno actual, la organización podrá emprender acciones para poder cumplir su misión. No hay otra forma, o quizás exista una, pero es más complicado. Entonces es necesario realizar diversos análisis al conjuntarse, al agrupar, que permiten conocer la situación presente de la compañía. Bien, entonces, uno de los aspectos principales que permitan realizar un análisis es primero la identificación del negocio. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es entender qué es negocio. Se entiende por negocio el conjunto de actividades y productos que satisfacen una necesidad particular en un mercado externo. No voy a profundizar mucho en esto porque una vez que ya he definido la misión y los valores, lo que necesito es profundizar en el negocio en el cual se está involucrado con el fin de facilitar el diseño de las estrategias que habrán de implementarse para lograr la misión de la organización. El segundo punto del análisis es justamente eso, realizar un análisis de la industria. Entonces, una vez que se han identificado los negocios, ahora se requiere un conocimiento profundo de la industria en el cual se encuentra inmersa la empresa con el fin de detectar las oportunidades del negocio. Oportunidades y amenazas, obviamente, ¿no? Pero por industria, ¿qué se entiende? Se entiende por industria el negocio propio más los competidores potenciales que se dedican a lo mismo.
Aquí yo debo analizar tres factores importantes en el análisis de la industria, que solamente los voy a mencionar, que son el número de competidores, el análisis de la madurez de la empresa y el análisis de atractividad que posee la empresa. ¿Ok? Hasta allí. El otro aspecto del análisis es la identificación de competencia. Esta etapa se realiza validando los factores básicos de la competencia del negocio respecto a los demás competidores que se puede realizar a través de encuestas a clientes actuales y quizás a posibles clientes o clientes potenciales, así como los factores básicos de competencia. ¿Correcto? La tercera pregunta en el análisis de planeación estratégica se refiere a qué camino seguirá la empresa para llegar al lugar deseado. Bueno, en definitiva, esto es definir la dirección estratégica. ¿Qué se hace aquí? Bueno, una vez definida la misión, la visión y los valores de la compañía y después de haber analizado la situación actual de la empresa, aquí comienza uno de los pasos más delicados del proceso de la planeación estratégica, la cual es definir la manera en que la compañía buscará pasar de la situación actual a la situación deseada. ¿Ok? Entonces aquí se deben hablar de estrategias corporativas que pueden ser, por ejemplo, estrategias de enfoque, estrategias de diversificación, estrategias geográficas y analizar ciertos factores que me van a permitir impulsar esas estrategias, como por ejemplo la diferenciación que tenga mi negocio con el resto de los negocios que están inmersos en la industria, el desarrollo del nicho de mercado que yo pueda mantener o cautivar, y el liderazgo en costo. Obviamente esto es un poquito más complejo porque muchas veces los costos no son temas controlados por nosotros, sino que depende de la cantidad de materia prima que utilicemos, las políticas de trabajo en las cuales se esté desarrollando la empresa. Me refiero que a veces existen sindicatos que exigen un determinado nivel de impuestos, de salarios, perdón, etcétera, ¿no? Incluyendo también los impuestos. Bien. La planeación financiera, además, me permite a mí realizar el pronóstico de los estados financieros, ¿sí? Esta planeación financiera tiene dentro del pronóstico del estado financiero tres propósitos principales. ¿Cuáles son? Primero, pronosticar el crecimiento futuro de la organización y su ambiente. Luego, coordinar las diversas actividades y tareas de la empresa. Y por último, motivar a los empleados. En el pronóstico de crecimiento, digamos que la falta de certeza inherente en cualquier negocio conlleva justamente a la necesidad de pronosticar su futuro a fin de tomar las decisiones más acertadas en el momento preciso y manejar dichos eventos lo más eficientemente posible. En la parte de coordinar las diversas actividades y tareas de la empresa, bueno, aquí lo que necesitamos es una cooperación adecuada de los diversos departamentos de una compañía, así como su interrelación entre los diferentes miembros que la componen. Y por último, motivar a los empleados. Alguien dijera, eso queda en segundo plano. No, un momento. Como administradores deben saber que a fin de alcanzar el mayor beneficio para la empresa, este propósito es tan importante como los dos puntos anteriores, ¿sí? Si usted tiene empleado desmotivado, créame que no va a avanzar a ningún lado. Y la empresa obviamente no va a alcanzar sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Variables a considerar en las proyecciones. Bien, al desarrollar el pronóstico de los estados financieros, es fundamental que se analicen las variables macro y microeconómicas que afectan a la empresa. Des en cuenta cómo se van conjugando todos los conceptos, todas las teorías que se van recorriendo, que ustedes van, digamos, analizando y revisando a lo largo de su formación académica. Entonces, estas variables macro y microeconómicas afectan a la empresa, sí, obviamente que sí, ya lo saben ustedes, saben cuál es su efecto, entonces tienen una repercusión no solamente
en el estado actual de la empresa, sino que tienen un impacto en los pronósticos que se desean realizar a los estados financieros de la empresa, ¿sí? Entre las variables macroeconómicas encontramos las siguientes. Primero, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, inclusive hasta de los países con los que existen relaciones comerciales. También es importante conocerlo. El tema de la inflación propia y de los países con que hago negocio, también afecta. Tengo que analizar el comportamiento del tipo de cambio, tengo que analizar las estrategias de financiamiento de la empresa, y entre muchas otras, como por ejemplo el comportamiento de los sueldos y salarios, las relaciones con los sindicatos, las políticas de comercio exterior, me refiero a las exportaciones, importaciones, los tratados de libre comercio, si es que existieran, de los cuales yo puedo beneficiarme como empresa, el comportamiento del costo de dinero, entre muchas otras. Además de estas variables macroeconómicas, se debe prestar también atención a las variables microeconómicas, o también conocidas como variables individuales de la compañía, al momento de llevar a cabo el proceso de planificación o de proyección. Estas variables pueden ser, por ejemplo, la estrategia de los precios, incluyendo también el análisis de la inflación de los precios, especialmente de los insumos con los que yo necesito para poder trabajar. Además está el crecimiento del mercado esperado, el objetivo de que se logra medido pero en rentabilidad, el diagnóstico de la liquidez, las políticas de capital de trabajo, las estrategias sobre aprovechar la capacidad instalada, entre muchas otras, como realizar correctas mezclas de líneas de producción, como analizar las estrategias de productividad, la política de exportación de ventas, o inclusive las políticas de ventas a referidos en el exterior, y quizás la carga financiera esperada según los planes o según la planificación que posee la empresa. Entonces, estas entre muchas otras variables microeconómicas que se podrían comentar aquí. Y al igual que las variables macroeconómicas, con las microeconómicas también se deben generar varios escenarios para determinar los diferentes resultados que puede esperarse de la empresa. Entonces, para ello, hay indicadores a pronosticar o indicadores con los cuales yo necesito analizar antes de realizar la proyección, o más bien durante la realización de esa proyección. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos indicadores empresariales? Los ingresos, la utilidad de operación, los activos promedio de una operación, el margen de ventas, la rotación de inversión, la tasa de rendimiento sobre la inversión, el porcentaje de capacidad instalada, el porcentaje de crecimiento de volumen, el valor económico agregado, las inversiones aprobadas, el flujo de efectivo de operación, entre muchos otros, como los compromisos con los bancos, las estrategias que se esperan realizar en el año, oportunidades y amenazas de la empresa, quizás la verificación de los programas específicos que tenga la empresa durante el año de producción económica, entre otros. ¿Bien? Pronóstico del efectivo. Correcto, aquí hay que tener en cuenta de que el pronóstico se realiza generalmente de forma mensual, porque la necesidad de información que requiere el administrador de empresas, el administrador de negocios, tiene que estar siempre con la realidad presente del negocio, ¿no? Entonces, este pronóstico se realiza los flujos de efectivo futuros de una empresa que surgen de los cobros por las ventas, y también de los desembolsos por los pagos de las obligaciones que tiene la organización. Pero el pronóstico de flujo de efectivo se basa, y me atrevo a decirlo que su importancia radica en que tengamos un eficiente pronóstico de ventas, de un presupuesto de ventas o una proyección de ventas. Eso es muy importante tenerlo en claro, porque no puedo yo realizar un pronóstico de flujo de efectivo si no conozco primero cuánto voy a vender. Es ilógico. No podría yo determinar si voy a
tener un excedente de efectivo o si es que me va a faltar efectivo y determinarlo eso en un flujo si es que primero no tengo como base cuál va a ser el pronóstico de las ventas. Por eso, en la siguiente gráfica que voy a colocar, ustedes se fijan, ahí está, que partimos del pronóstico de los flujos de efectivos del presupuesto de ventas, de la proyección de ventas, del pronóstico de las ventas. Ese pronóstico, que para mí es uno con los que yo debo iniciar, es la primera etapa que enfrentará la organización para determinar el comportamiento de su demanda. Yo aquí voy a poder valorar y poder determinar cuánto debo producir en base a cuánto yo espero que compren o cómo se va a comportar mi demanda, que puede ser de forma estacional, puede ser de forma permanente, etcétera, ¿no? Es decir, debo conocer qué se espera que haga el mercado, cómo espero yo que se comporte el mercado. De tal forma que, una vez concluida esta etapa, ahora sí ya estoy en capacidad para elaborar un presupuesto propio de efectivo, de producción, obviamente. Aquí está simplificado, ¿no? Pero si ustedes analizan el presupuesto de producción, tiene que ver con presupuesto de materia prima, el presupuesto de proyección de mano de obra, de los gastos indirectos de fabricación y a su vez esos tres con el presupuesto de costo de ventas, etcétera, ¿no? Aquí realizo el presupuesto de efectivo, el presupuesto de caja, la proyección del estado de situación, la proyección del estado de resultados. Entonces, todos estos se originan de la información que me provee a mí el presupuesto o la proyección de las ventas. Si yo tengo una mala proyección, es decir, estoy sobrevalorando las ventas, obviamente voy a encontrarme con que al momento de querer ejecutar ese pronóstico va a ser inadecuado porque me va a faltar efectivo, es decir, no está ingresando todo lo que yo planifiqué. Y por el mismo sentido, si yo realizo un pronóstico errado de las ventas y no se vende todo lo que deseo, pues yo puedo estar produciendo 1000 cajas y vender únicamente 100. O sea, las otras 900 se dañarán en inventario o quedarán allí hasta que, digamos, caduquen, dependiendo de qué producto estoy realizando. Insisto, es muy importante que el pronóstico del flujo de efectivo y de los demás estados financieros basen su información en un presupuesto de ventas, que puede ser proyectado, sí, obviamente puede ser proyectado, pero este se realiza siempre analizando un histórico o analizando cómo las competencias, si es que el negocio es nuevo, cómo productos similares o cómo empresas similares tienen un comportamiento en el mercado. Obviamente, siempre la empresa tendrá que realizar su propio estudio de mercado, lo que le va a permitir pronosticar y hacer las proyecciones necesarias para complementar su análisis en cuanto a la proyección, insisto, de los estados financieros para la toma de decisiones. Listo. Esto para reforzar, vamos a hacer el siguiente taller sobre los contenidos que hemos revisado en este capítulo. Bien, tenemos ahí, se ha revisado. Bien, entonces ahora ya comprendemos la diferencia entre el estado de cuenta del flujo de fondos y el estado de cuenta del flujo de efectivo. Las cosas son flujo de fondos, en donde yo analizo usos y fuentes, y otra cosa es flujo de efectivo, en donde yo analizo las cuentas únicamente que tienen que ver con la entrada y salida de efectivo. Además, ya estamos en la capacidad de identificar las fuentes y los usos de fondos, así como analizar sus resultados para plantear ajustes, para plantear mejoras en cuanto a la situación actual de la empresa. Muchas gracias por su atención.